Hola mis queridos hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con nosotros. Apocalipsis 12, del 10 al 11 nos dice: Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que lo acusaba delante de Dios de día y de noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. El enemigo no puede soportar la voz de Dios unida al poder de nuestro testimonio. ¿Cómo fue que usted fue salvo? ¿Cómo ha afectado Dios de modo sobrenatural su vida y sus circunstancias? Puede que quiera usted escribir un testimonio. La razón para escribir es que hay gran poder en la palabra de su testimonio. Edifica la fe como ninguna otra cosa puede hacerlo. Nuestro testimonio es una importante función del espíritu humano. Piense en el arca de pacto. Había varios objetos en el arca, uno de los cuales era el testamento que Dios le dio a Moisés. Cuando tenemos comunión con Dios mediante la palabra, almacenamos sus preceptos y principios en lo profundo de nuestro corazón, donde hemos establecido pacto con Dios. Cuando obedecemos sus preceptos y experimentamos la fidelidad de Dios, desarrollamos un testimonio que tiene gran poder contra nuestro enemigo. Una vez que hayamos establecido testimonio, podemos refutar las mentiras del diablo diciendo: Dios me ha hablado esto porque he visto su mano moverse en el pasado. Sé que Él hará lo mismo ahora, porque nada es imposible para Dios. La voz de Dios es creativa. En el relato de la creación en Génesis vemos que el instrumento creativo que Dios utilizó una y otra vez fue su voz. Dios habló y el caos y se hizo la luz. El poder de su voz creó los cielos y la tierra, y la abundancia de criaturas llenó la tierra y los mares. La voz de Dios es tan poderosa que puede dividir la sustancia. Por el poder de su voz, la sustancia puede adoptar una forma distinta. Dios hizo la tierra con su voz creativa, y desde esa tierra formó el ser humano. Nuestro ser mismo es, por lo tanto, un producto de la voz creativa de Dios. Jesús era Dios hombre que vino a la tierra a redimir a la raza humana y a presentarnos el carácter pleno de Dios. Parte de ese carácter era el poder de su voz. Cuando Jesús hablaba, sucedían cosas. Su ministerio público comienza en Juan 2, cuando él y su madre asistieron a una boda. Cuando la fiesta nupcial se quedó sin vino, la madre de Jesús le dijo a los sirvientes: haced todo lo que él os dijera. Fue la voz creativa de Jesús la que transformó el agua en vino. La voz creativa de Dios por medio de Jesús como Dios y hombre, la que transformó esa agua en vino. Siempre que Jesús hablaba, lo hacía con gran autoridad. Cuando resucitó a Lázaro de la muerte, Jesús habló a la tumba y al sudario de muerte que rodeaba a Lázaro, y le ordenó que soltara a Lázaro y lo dejara libre. El mandamiento de Jesús comenzó a fluir vida de nuevo por medio de Lázaro. Su voz era tan poderosa que hasta la muerte y la descomposición fueron vencidos y destruidos. Pero también el Espíritu Santo habla hoy. El Espíritu Santo fue liberado para operar en una mayor medida en el capítulo de transición de Juan 20. Jesús ya había sido crucificado, había muerto y había sido resucitado de la muerte, pero aún no había ascendido al cielo. Jesús sabía que tenía que equipar a sus discípulos con poder para que llevara a cabo su tarea en la tierra, porque Él los iba a dejar para ir a estar con el Padre. En Juan 20:22 leemos: y habiendo dicho esto, sopló y le dijo: recibid el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo fue dado, Él comenzó a hablarles a ellos y por medio de ellos de manera continua. El Espíritu Santo les habló muchas veces a ellos, incluyendo cuando le dio instrucciones
y instrucciones a Pedro para ir a la casa de Cornelio, Hechos 10. Pero la profecía nació de un modo totalmente nuevo a medida que el Espíritu Santo comenzó a hablar por medio de ellos regularmente. En el libro de Hechos, el relato de Esteban dice: pero no podía resistir a la sabiduría y al Espíritu con que hablaban. Hechos 6:10. Aquí el Espíritu Santo habló por medio de la palabra. Además de que cada miembro de la Trinidad tenga voz, Dios también nos ha proporcionado su palabra escrita para que hable en nuestras vidas. Dios le dijo a Josué 1:7-8: solamente esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que aprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que puedas y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces habrás de prosperar tu camino y todo te saldrá bien. En el Nuevo Testamento encontramos en Juan 1:14: y aquel que el verbo fue hecho carne y habitó en medio de nosotros, y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este pasaje describe la relación única y amorosa del Hijo con el Padre, y cómo entendemos esa relación mediante la palabra. Al meditar la palabra, reflexionamos, pensamos, contemplamos y repetimos la voluntad de Dios para nuestra vida. Quitemos todas las distracciones. Dios y nosotros son los únicos que se relacionan. Su palabra se convierte en una luz para nuestro camino a medida que ordenamos nuestras oraciones y nuestra comunión. Su palabra ordena nuestros pies. Sus verdades y principios nos guían. Al conocer la palabra de Dios, le encontramos a Él y podemos reconocer su voz y su modo de operar en la tierra. La palabra es la huella del cielo, la huella de la vida. Si oyeras hoy su voz y no endurezca vuestro corazón como en la provocación. Dios todavía habla en nuestras vidas y Dios te quiere hablar y quiere que tú escuches su voz. Dios, ese Dios amoroso, ese Dios poderoso, quiere comunicarse contigo, ya sea a través de la palabra, ya sea a través del Espíritu Santo o a través de su Hijo, a través de Él mismo. La Trinidad quiere establecer una amistad contigo. Oye su voz, porque Él lo desea y quiere tener una comunicación contigo. Dios te bendiga, hermano. Amén.